Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, queremos escucharte en este día. Queremos ponernos a tu disposición, a tu encuentro. A veces podemos estar como muy dispersas, con la mente en diferentes partes, con el corazón inquieto, pero te pedimos que nos traigas aquí y ahora. Te pedimos por cada una de las que estamos aquí haciendo el retiro, para que, si es tu voluntad, podamos recibir la gracia que nos tienes preparada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo he querido titular este retiro como ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque pues ha sido un poco mi oración últimamente, porque tiene que ver con esta línea que ustedes están siguiendo de la oración, ¿no? Y voy a empezar por una bonita historia del Génesis que yo creo que ya todas se la saben. Yo tengo aquí mi chuleta, pero bueno, cuando nos predican un retiro, muchas veces es como que, ¿cuál es el objetivo? ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Por dónde nos quieren llevar? Y en este retiro, pues no se trata de ir a ningún lado, se trata de volver a nosotras mismas, porque fue volviendo así como el hijo pródigo volvió al padre, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? Y en esa bonita historia del Génesis que les mencioné, pero no les conté, pues vemos que estaba Dios, ¿no? Separó la luz de las tinieblas, el día de la noche, el agua de la tierra, creó a los animales, creó a los peces, ¿verdad? ¿Y qué fue lo último que creó Dios? Creó al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios nos crea Él mismo y nos crea como Él. Pero ¿qué pasó después de que nos creó? Pues después de que Dios nos creó, Adán y Eva pecaron, ¿no? Llega la serpiente, les enseña el mal, pero les enseña el mal como bien, y Adán y Eva caen. Si yo les pregunto qué hizo Dios después de eso, probablemente muchas de ustedes ya pensaron, los expulsó del paraíso. Pero si leemos el Génesis 3, 9 y 10, dice, después de que Adán y Eva pecaron, Dios sale a su encuentro para caminar con ellos, pero no los encontró donde siempre. Así que les pregunta, ¿dónde están? Oí el ruido de tus pasos en el jardín, respondió, pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí nos preguntamos, ¿quién se alejó de quién? ¿Dios del hombre o el hombre de Dios? Tuve miedo y me escondí. Dios sabía realmente dónde estaban. Es más, Dios plantó en el jardín del Edén ese árbol del bien y del mal. Dios plantó también otro árbol, el de la vida y la muerte. ¿Será que a Dios se le escapó? ¿Qué quería Dios con esos árboles? ¿Por qué Dios los crea? Recuerden que el Génesis es un libro mítico. ¿Qué significa que es mítico? Que cuenta una realidad en forma de cuento. ¿Qué simbolizan esos árboles? Entonces vemos que luego Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y tuvieron a Caín y Abel. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Se acuerdan del diálogo que Dios tuvo con Caín? Caín por envidia mata a Abel y Dios le sale al encuentro y le dice, ¿dónde está tu hermano?
Entonces volvemos a escuchar esta pregunta de parte de Dios. Entonces creo que hoy Dios nos quiere preguntar dónde estamos. Alguna vez escribía San Agustín, ¿cómo entender esta interpretación? No nos remite al sentido de nuestra existencia o incluso a nuestra identidad profunda, al lugar interior donde tenemos cita, a lo que tiene sentido, es decir, a nuestra forma de acoger, recibir, reencontrar la presencia del Señor. No somos interiormente un cosmos. No es nuestra vocación conquistarlo, habitarlo y permanecer en él. No es cada lugar, cada espacio como una matriz interior que fundamenta lo que nos convertimos en él. Este retiro se trata de entrar en nuestro corazón, de ir a nuestro interior para encontrarnos con el Señor, volver a nosotras mismas, así como estás, como eres, donde estás. Ahí déjate encontrar por Dios. Dios hoy te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y no sé si han leído la definición del catecismo, pero el catecismo tiene una definición magistral de lo que es el corazón. Dice en el número 2563, el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inapreciable, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. ¿Dónde estamos? Para este retiro, yo les quiero proponer volver a nuestro corazón desde donde estoy, pero les quiero proponer contemplar 3 momentos. El primero es ¿dónde está María? ¿Dónde está María? El segundo es ¿dónde está Jesús? Y el tercero es ¿dónde está mi hermano? Pero en cada uno de estos 3 momentos, las invito a que se confronten con la palabra de Dios, con estas meditaciones, para descubrirse y saber dónde estoy yo. ¿Dónde está María? No sé si ustedes han visto o recibieron los libritos de la SEM que hizo para el año de la oración. En esos libritos de la oración, el último es el del Padre Nuestro, el penúltimo es ¿dónde está María? Entonces, esta meditación está sacada de ese librito, que va recorriendo los lugares geográficos y espirituales de María. Entonces, vemos, ahorita hablamos de ir al corazón, y vemos que hay 2 veces en el Evangelio que dice que María guardaba estas cosas en el corazón. Vamos a ir a través de las palabras de María a descubrir dónde está su corazón. Dicen que de lo que habla la boca está lleno el corazón. Por eso vamos a hacer este ejercicio. Dice que pues María la encontramos en Galilea. Galilea, que era el lugar de los paganos, era una ciudad de paso, era una ciudad de cambio. Es un lugar lejos de presiones sociales. Sociales, mundanas o superficiales. Es también un lugar de llamados interiores. Es en donde María recibe al ángel para anunciarle su misión. Y ese es el primer encuentro que vamos a tener con las palabras de María. El ángel llega a Galilea, a Nazaret, ¿no? Y le pregunta a María, le dice a María que va a ser madre de Dios. La respuesta de María es, ¿cómo será esto? Y yo no sé ustedes, pero cuando uno pregunta un cómo, es porque ya está en disposición de hacer un qué. ¿Me expliqué? Entonces, la pregunta de María es, sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero antes de decir hágase en mí, aquí la esclava del Señor,
ella dice, ¿cómo será esto? No dice, ¿por qué será esto? No dice, ay, yo no quiero. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Claro que sí. Dime qué tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo será esto? Nazaret es un lugar en donde María pasó mucho tiempo. Es lugar de silencio, es lugar de oración, es lugar de humildad, es lugar de vida interior. María se pone en peligro de muerte, pero acepta la voluntad de Dios. Es un lugar también como de ilusiones, pienso yo. O sea, es un lugar en donde no hay nada escrito y todo es sorpresa, todo es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo será esto? María quiere colaborar, construir y comunicar. Después dice, hágase en mí según tu palabra. Es un sí sin reservas ni condiciones. Y así se entra al corazón. Yo pensaba, antes de consagrarme, que rezar era un riesgo. Yo decía, es que no sé en qué momento yo me voy a meter en oración y Dios me va a pedir la vida. Pero eso es solo antes de que nos hagan un llamado o es todos los días. Es que entrar en oración cada día, híjole, es que Dios puede pedir virtud, Dios puede pedir amor, Dios puede pedir caridad, Dios puede pedir perdón, Dios puede... Es un riesgo, es un riesgo. Pero además de estas palabras, y esto no viene en el folletito de la SEM, después de ahí María se va a Incarim a cuidar de su prima Isabel. Y me llamó la atención que no lo pusiera el librito porque es donde encontramos más palabras de María. ¿Qué dice María en Ain Karim? Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dios le ha revelado todo su plan de salvación a María. Y aquí nos podemos quedar, y si alguna se quiere quedar aquí, porque esto habla de una profundidad de dónde estaba el corazón de María. María entendió lo que se le pidió. Vas a ser madre de Dios, madre del Salvador. Entonces, de ahí, Karim, nos regresamos a Galilea, al templo, y entonces, miren, se salta también el librito, la presentación en el templo, porque María no dice nada, pero es un momento de muchísimo silencio y de interiorización de la cruz, ¿no? Y después la volvemos a encontrar con Jesús en el templo, ¿no? Cuando el niño se pierde en el templo. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero lo que dice María es, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. María ya no le vuelve a reclamar a Jesús, ya no le dice nada, pero creo que es un momento en donde María está en la búsqueda de Dios y en la búsqueda interior de comprender cuál es su papel y su misión con Él. Es el ir despertando de una conciencia que va eh, entendiendo para qué fue creada, por qué estoy aquí. Y fue tan fuerte que se quedaron callados otros 15 años, más de 15 años. Entonces, qué interiorización, qué capacidad de adentrarse. Y todavía ahí termina diciendo que María conservaba y guardaba todas esas cosas en su corazón.
Después la encontramos en Caná, ese lugar de intercesión, ese lugar de las bodas, ese lugar de los símbolos, ¿no? ¿Qué significaba el vino? ¿Qué significaba el agua? Y una cosa que quiero rescatar de aquí es que esos baldes de agua que llenaron, esos, ¿cómo se llaman? Cántaros, servían para lavar los pies a los invitados que llegaban y servían para lavarse las manos y todos los ritos de limpieza que tenían los judíos, ¿no? Y una cosa que es sorprendente es que estaban vacías, porque como eran de uso diario y continuo y estaban en una boda, deberían estar llenas, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Primero habla del tercer día, ¿no? Dice, al tercer día se celebraban unas bodas. El tercer día significa en el Antiguo Testamento a la alianza en el Sinaí y en el Nuevo Testamento a la resurrección. Entonces, estamos en el momento de la alianza con Dios, del matrimonio místico con Cristo. Y se habla de una boda, ¿no? Entonces, cuando se acabe el vino, Jesús le responde a María, María le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde feo, ¿no? O sea, ¿y a ti qué? ¿Y a mí qué? ¿No? Todavía no ha llegado mi hora. Pero, ¿qué significaba ese vino? Ese vino era la alegría, ese vino era el amor, ese vino era símbolo de la alianza y después iba a significar la sangre de Cristo. Entonces, el no tienen vino, se les acabó la alegría, se les acabó el entusiasmo, se les acabó el amor, y están en la boda. O sea, qué rápido se nos acaba el amor. Y entonces, Jesús solo dice, llenen los baldes hasta el borde. ¿Qué me hace pensar a mí? Me hace pensar en cómo no hay que descuidar lo ordinario para conservar el amor. Lo ordinario, lo de todos los días, lo simple. Llenar los baldes con agua. Y aquí otra vez, ¿dónde está María? Está atenta a los detalles, está atenta a la alegría, está atenta a la alianza. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo están esos detalles en tu comunidad? ¿Eres de las que está cuidando que los baldes estén llenos de agua? ¿Que está cuidando de que la mesa esté puesto, de que el plato esté lavado, de que mis cosas estén en orden, de que la hermana llegó o no llegó, de que se siente mal? Estoy cuidando los detalles del diario, de lo ordinario, ¿no? Y después encontramos a María camino al Calvario. No sabemos cómo llegó ahí. Sabemos que es, bueno, la película de la Pasión nos dice que Juan fue Juan fue el que la fue a buscar. Pero eso no aparece en la Biblia. Lo que sabemos es que María se encuentra con Jesús camino al Calvario y que está al pie de la cruz. Pero ¿qué creen? María no dice nada. Habla sus gestos, habla su presencia, habla su estar al pie de la cruz. Es el lugar del dolor, es el lugar del sacrificio, es el lugar de la corredención con Cristo. María está de pie, firme, frente a Jesús. Comenzó a latir en el seno de María un corazón de carne, el corazón de Dios. Es un corazón que goza cuando ríes, que sufre cuando lloras, que sabe consolar. Sabe de dolores y de soledades, conoce el abandono, conoce la traición. Es compasivo y goza al perdonar. Es una hoguera capaz de sanar.
con su mirada puede transformar. Él inventó el verbo amar. Es corazón de carne, es corazón de Dios. Es el sagrado corazón. Ese corazón es manso y es humilde. Es un lugar seguro para irte a refugiar. Corazón que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo, que late en una cruz. Un corazón que se entregó por mí y que está herido por la ingratitud. Me pides, ámame al menos tú. Vengo a entregarte mi amor. Es corazón de carne, es corazón de Dios. Es el sagrado corazón. Abierto quiero entrar y con el alma de rodillas reparar. Es corazón de carne, es corazón de Dios. Es mi sagrado corazón. La luz volvió a
corazón. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí? Vamos a continuar con Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde estás? Y hay un pasaje en Juan que sencillamente dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una cosa que es impresionante e increíble, que yo creo que la iglesia no termina de profundizar y de rezar, es que Dios tiene un corazón humano divino. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Y aquí no se los voy a leer, pero sí me gustaría que lo lean detenidamente en su momento de silencio, una oración de San Anselmo. Una oración de San Anselmo que es toda esa necesidad interior o esa búsqueda interior de Dios. ¿Dónde estás? ¿No? Si estás en todas partes, ¿por qué no te veo? Si eres una luz, ¿en dónde está esa luz? ¿Cómo puedo llegar a ti? ¿Cómo puedo entenderte? Y bueno, yo estoy hablando con personas religiosas que seguro si están aquí es porque han tenido un encuentro con el Señor. Seguro han tenido un encuentro con el Señor y lo han experimentado. Pero si yo te pregunto ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué te respondes? ¿No? ¿Qué te respondes? Entonces, enséñanos, Señor, a buscarte. Muéstrame tu rostro, porque si tú no me lo enseñas, no puedo encontrarte. Te buscaré deseándote, te desearé buscándote, te encontraré amándote, te amaré encontrándote. ¿No? ¿Dónde habita el Señor? Jesús habita en él y desde ahí cumple la voluntad de Dios. Acuérdense que la idea no es ir a ningún lado, es volver a mí, como lo hizo el hijo pródigo, que dice, y volviendo en sí, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre?
dice, sí, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hija tuya, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva, en lugar de esconderse, hubieran ido al Padre y le hubieran dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo? ¿Qué hubiera pasado? Qué diferente hubiera sido el rumbo de la humanidad. ¿Cuántas veces lo único que necesitamos es ese darnos cuenta que el Padre es bueno, ese volver a la identidad de Dios y decir, Dios es bueno, misericordioso, es Padre, es amigo, es amor, es verdad, es luz, y volver a Él, volver a Él y volver a nosotros? Entonces Jesús, desde Él, cumple la voluntad del Padre. Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde está Jesús? ¿Está siempre en comunión con el Padre, dispuesto a cumplir la voluntad del que lo envió? Y luego aquí yo puse la búsqueda de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque realmente los Reyes Magos buscaron a Dios y lo encontraron. Aquí no hay palabras, pero es muy significativo cómo Dios nos va regalando señales para llegar a Él en el silencio, en la naturaleza, en esas experiencias de la mente y el corazón que tienden a Dios. Jesús es un niño que se deja encontrar por los sabios de Oriente. Aquí les puse, este texto se los puse hasta el final de todos los textos como anexo por si alguna quiere ir a él, puede ir a él, ¿no? Está en Mateo 2, del 2 al 12. Y por los pastores, que está en Lucas 2, del 8 al 20. También gente sencilla y se encontraron a Dios en la pobreza, entre pajas, en pañales, con olor a animales. Ahí estaba Dios, en esa sencillez, en esa pobreza, en esa humildad. Y luego, si vamos otra vez al niño perdido y hallado en el templo, pero viéndolo desde dónde está Jesús, Jesús está en el despertar de una conciencia y en una adolescencia como cualquier ser humano. Está descubriendo que es hijo de Dios. Se pone a predicar en el templo, después llega María, y lo que es interesante es que dice, o sea, después de que le contesta, pues que no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi padre, dice el texto bíblico que se sometía a ellos y que así crecía en sabiduría. Y entonces nos damos cuenta que Jesús está en la obediencia. El menos santo de los tres era José y era el jefe de familia. Después era María y después era Jesús. Y Jesús se le sometía a José y a María. ¿Dónde está Jesús? Después hay un silencio. Jesús está en la vida ordinaria, en el silencio, en la carpintería, en el juego, en las compras, ¿no? O en la cosecha. ¿Cómo habrá sido ahí el trueque entre los vecinos, ¿no? Y después lo encontramos en el desierto. ¿Qué decir de dónde está Jesús en el desierto, no? Jesús está en la narrativa de Dios y no dialoga, no entra en la dialexis. Diálogos es un camino de dos que llegan a logos, que es la verdad. Y la dialexis
es la manipulación del lenguaje para convencerte de lo que yo quiero que tú creas. Entonces, el diablo hace una dialexis, una manipulación del lenguaje para engañarnos y quitarnos de la verdadera identidad de un Dios que es bueno y que es Padre. ¿Qué hace Jesús en el desierto? Todas las tentaciones las responde desde las Sagradas Escrituras, desde el diálogo con Dios Padre, desde el diálogo trinitario, ¿no? ¿Y qué hace el demonio? Una dialexis, le está intentando convencer y manipular para que él crea lo que él quiere. Entonces, ¿cómo podemos habitar en la narrativa de Dios? ¿Cómo ser cruelmente sinceras con nosotras mismas para volver a la verdad? No interpretar la palabra, dejar que las sagradas escrituras, que la palabra de Dios me interprete a mí. Después encontramos a Jesús en el lago. Miren, esta segunda meditación yo creo que les puede servir de oración para toda la semana, porque es mucha información. Pero es que Dios está en todas partes, pero al mismo tiempo queremos ver más que el lugar físico, la disposición interior al cumplimiento de la voluntad del Padre, ¿no? En el lago lo encontramos formado entre los pecadores para ser bautizado. Lo encontramos en la complacencia del Padre, ¿no? Se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces, Él está cumpliendo, a pesar de su imagen, a pesar de pues de que no tenía pecado, Él está ahí para cumplir todo lo que Dios quiere. Después lo encontramos en las bodas de Caná, llenando los cántaros, en la alianza. Esta no lo voy a repetir porque se aplica lo que dije para María. Y después dice que Jesús recorría ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Jesús está en el encuentro con las almas, en las curaciones, en la predicación, en el apostolado. Y luego lo encontramos en Getsemaní, que es tremendamente en la cruz y en la agonía, pero dispuesto ante todo a cumplir la voluntad del Padre. Y tiene fuerzas físicas que no se explican. Y luego lo encontramos en la liturgia de su pasión, en ese proceso en donde Él, al cargar su cruz, se iba encontrando con diferentes personajes y les iba sanando, consolando, salvando, regalándoles dones, ¿no? A las mujeres, a su mamá, al cirineo, al soldado, a José de Arimatea. Parece que en medio de su proceso personal, él va encontrándose en el proceso de cada una de las personas del Calvario. Ok. Ahora, ¿cómo ir a dónde estoy yo? Miren, yo solo les voy a hablar aquí de los 3 binarios. Ya hablé de ese árbol del jardín, ¿no? Ese árbol del bien y del mal, de la vida y de la muerte, es el lugar del corazón. Es en donde somos soberanamente libres, decía un padre, soberanamente libres. No somos libres de medir 5 centímetros más, de tener la piel más clara o más morena, de tener los ojos más claros, de tenerlos... De eso no tenemos esa libertad. Pero donde somos soberanamente libres es en la elección del bien y del mal, y de la vida y de la muerte. Y eso se da en el corazón. Y entonces cuando San Ignacio habla de los 3 binarios, habla de 3 tipos diferentes de personas. Y ahí es en donde yo las invito en su examen personal a decir, ¿dónde estoy yo? Tal vez yo estoy en la actitud del cobarde. Su afecto está puesto en las riquezas. Quiere, pero para más tarde. Pospone, no actúa. Al final es un rechazo al llamado porque se queda siempre en un quisiera.
¿Qué le pasó al joven rico? Se fue entristecido porque tenía muchos bienes, ¿no? Entonces, la primera persona, el primer binario es esa persona cobarde. Quiere, pero más tarde. Después, la segunda persona es esa que quiere quitar el afecto de las cosas, pero no las cosas. Entonces, trabaja en desprenderse, pero no se desprende. Estas tijeras son mías y entonces sí, no, es que no son tan importantes, pero no las suelto. Entonces, es un astuto tramposo. No se termina de desprender, busca una voluntad doble, la de Dios y la mía. Y trata de encajar la de Dios en la propia. Es débil y pone condiciones. A ver si no empieza a haber mucho ruido aquí porque hay una fiesta al lado. Después, en la tercera persona busca quitar el afecto y se desprende de las cosas. La quiere en cuanto la quiera el Señor. Tiene una determinada determinación, decía Santa Teresa. Se libra del afecto, aunque lo sienta. Lo supera con un afecto mayor. Su voluntad es auténticamente libre. Entonces, este es el momento de preguntarnos dónde estoy. Y les quiero poner simplemente el ejemplo de San Andrés. Andrés Apóstol fue el que llamó a Pedro, cabeza de la iglesia, el que llamó a Juan, el amado del Señor, el que llamó a Santiago, el que llamó a Felipe, el que llamó a Natanael. O sea, por Andrés tenemos los 6 primeros apóstoles. Pero, ¿qué creen? Que cuando Jesús llamaba a los favoritos, no llamaba a Andrés. Y entonces Andrés no estuvo en la transfiguración, no estuvo en la resurrección de Talita, no estuvo. ¿Qué habrá sentido Andrés? ¿Cómo habrá estado su corazón? Sin embargo, Andrés era el amigo, el incondicional. Jesús no le tenía que dar compensaciones, ni cargos, y Andrés se mantuvo fiel hasta morir. ¿Cómo está mi corazón? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Del lago, cada mañana se le ve pasar. Lleva prisa en su paso, pero su rostro es de serenidad. Va buscando entre la muchedumbre a los que le eligió. Desde siempre ha soñado con ellos y su momento llegó. Fijó sus ojos en Pedro y después en su hermano Andrés. Miró a Juan y a Santiago, a Felipe y a Bartolomé. Miró luego a Tomás y a Mateo y Santiago el menor. Miró a Simón y Judas Tadeo y a Judas que sería el traidor. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Una mirada que llama a seguirle y dejar atrás todo por él. Una mirada que cala hasta el alma y da la fuerza para ser fiel.
siglos sigue buscando en nuestra multitud. Sigue mirando a los ojos, sigue invitando a amar en plenitud. Ha colmado la vida de aquellos que ha querido llamar. Son ya una fila incontable de héroes que se han dejado mirar. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Una mirada que llama a seguirle y dejar atrás todo por Él. Una mirada que cala hasta el alma y da la fuerza para ser fiel. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Una mirada que cala hasta el alma y da la fuerza para ser fiel. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Puede ser que los vientos arrecien, puede ser que la orilla se aleje una vez más, puede ser que las olas me cubran y sienta que el barco se hunde. Pero aquí en la tempestad, junto a mí tú vas, y aunque duermas, no voy a naufragar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar. Tú podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en ti, tú eres la seguridad que no defraudará jamás. Sé que siempre estás junto a mí, confío en ti. Puede ser que parezca imposible, puede ser que me sienta incapaz de continuar, puede ser que te escuche llamarme para caminar sobre el agua. Solo a ti quiero mirar, tú me puedes levantar, de tu mano es posible caminar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar. Tú podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en ti, tú eres la seguridad que no defraudará jamás. Sé que siempre estás junto a mí, confío en ti.
confío en ti. Amar es visitar al que está enfermo y al triste consolar. Amar es perdonar al que te ofende. Amar es enseñar al que no sabe y al hambriento alimentar. Amar es dar posada al peregrino. Y amar es rezar por los que ya se han ido y nada pueden hacer, pues ellos son los más necesitados y esperan nuestra oración. Amar es visitar, es ayudar, es consolar, es rezar. Amar es perdonar e interceder, es escuchar, es rezar. Amar a los que ya se han ido, es rezar. Amar es darle agua al sediento y al preso visitar. Amar es dar consejo al confundido. Y amar es rezar por los que ya se han ido y nada pueden hacer. Pero tú y yo, que aún estamos vivos, podemos interceder. Amar es visitar, es ayudar, es consolar, es rezar. Amar es perdonar, interceder, es escuchar, es rezar. Que ya se han ido, es rezar. Fuimos creados para amar, será nuestro examen final. Y para entrar al cielo hay que aprobar. Amar es visitar, es ayudar, es consolar, es rezar. Amar es perdonar, interceder, es escuchar, es rezar. Amar a los que ya se han ido, es rezar. Amar a los que ya se han ido, es rezar. Amar es rezar. Rezar es amar. El amor de los amores se ha fijado en mí. Yo que soy la más pequeña, soy tan pobre, soy tan débil. El amor de los amores me dio su corazón, me envolvió en misericordia, con su sangre me lavó. El amor de los amores
se enamoró de mí. Mi confianza lo consuela, mi pequeño amor lo hace feliz. De los amores se ha fijado en mí, yo que soy la más pequeña, soy tan pobre, soy tan débil. El amor de los amores me dio su corazón, me envolvió en misericordia, con su sangre me lavó. El amor de los amores se enamoró de mí. Mi confianza lo consuela. Mateo 25 del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lección en este retiro, pues viene un poco de ese segundo momento que yo les decía de Caín y Abel, ¿no? O más bien de Caín y Dios. Cuando después de matar a su hermano Abel, Dios sale al encuentro de Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta: no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Con estos dos textos bíblicos vamos a ir siguiendo los pasos de la lección. Entonces, el primero es escuchar lo que dice el Señor. Vamos a volver a leer en silencio el texto, cada una, y pueden ir diciendo, abriendo su micrófono y diciendo en voz alta la palabra, la frase que les haya llamado la atención. Vamos a hacer ecos primero. Espontáneamente, cuando vean una palabra que les llame la atención, la pueden decir para todas. ¿Cuándo te vimos? Vengan benditos de mi Padre.
desde la creación del mundo. Ustedes me dieron de comer. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Cuándo te vimos? Uno de estos mis hermanos. A mí me lo hicisteis. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? Era extraño y me hospedaron. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Anduve sin ropas y me vistieron. En estos dos textos vemos a Dios que nos pregunta por el hermano y al mismo tiempo un Dios que se identifica con el hermano. Lo que le hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y esa pregunta de Caín, que es más dura que nada, acababa de matar a su hermano. Pero pregunta, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Para mí es muy significativa, ¿no? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Después de escuchar lo que el texto dice, vamos a ir a la segunda pregunta de la lección, a la meditación, que dice, ¿qué me dice a mí Dios a través del texto? Si en la primera no interpretábamos el texto, ahora sí se trata de interpretarlo. Pero más que de interpretarlo, de decir, Dios me da a mí este mensaje. Por ejemplo, a mí me dice que sí soy guardián de mi hermano, que sí me toca a mí cuidar de cada hermano más pequeño, del que tiene hambre, del que tiene sed, del que necesita formación, del que necesita ser escuchado. Eso es lo que a mí me dice este texto. Ahora, si algunas quieren responder esta pregunta que me dice a mí, pueden abrir el micrófono para compartir. Dios me pide de comer a través del indigente. ¿Será? Sí. Muy bonito. Bueno, a mí me resuena el hecho de decir servir con amor en todo lo que hagamos. Muy bien. A mí me dice que Cristo está presente en el más necesitado y en el más débil. Muy bien. A mí me dice también estar atenta a las personas que tengo en mi entorno en el día a día, en mi trabajo, con mis hermanas, en mi familia. Estar siempre presente y también saber lo grande que es Dios, para que yo también me pueda dar con mi prójimo y con mis hermanos. Gracias. A mí también me dice que es fácil, pero a la vez complejo, estas acciones tan sencillas, ¿no? Y me resuena en mi mente que es muy fácil hacerlo con aquellos que tengo empatía, con aquellos que tienen pues las mismas ideas que yo, ¿no? Pero cuando llega una persona con la que no tengo empatía o con la que no tengo una cercanía, o incluso una hermana, ¿verdad? Me parece como complejo y es muy real que se dé incluso el hospedaje, no algo tan sencillo, pero tan
tan exigente al mismo tiempo, porque no es lo mismo recibir a una amiga que recibir a una persona que no tengo cierta cercanía. Y eso me lleva a meditar que pues ese lugar preparado es sencillo de ganar, pero al mismo tiempo es complejo. Así es. Hija mía, ve al que tienes a tu lado, al que pasa a tu lado, ve sus necesidades, ten caridad, trata a tus hermanos, no seas ciega, sé generosa y sé empática. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Tantas cosas. Dios me pide de comer a través del indigente. ¿Será? Sí. Muy bonito. Bueno, a mí me resuena el hecho de decir servir con amor en todo lo que hagamos. Muy bien. A mí me dice que Cristo está presente en el más necesitado y en el más débil. Muy bien. A mí me dice también estar atenta a las personas que tengo en mi entorno en el día a día, en mi trabajo, con mis hermanas, en mi familia. Estar siempre presente y también saber lo grande que es Dios, para que yo también me pueda dar con mi prójimo y con mis hermanos. Gracias. A mí también me dice que es fácil, pero a la vez complejo, estas acciones tan sencillas, ¿no? Y me resuena en mi mente que es muy fácil hacerlo con aquellos que tengo empatía, con aquellos que tienen pues las mismas ideas que yo, ¿no? Pero cuando llega una persona con la que no tengo empatía o con la que no tengo una cercanía, o incluso una hermana, ¿verdad? Me parece como complejo y es muy real que se dé incluso el hospedaje, no algo tan sencillo, pero tan exigente al mismo tiempo, porque no es lo mismo recibir a una amiga que recibir a una persona que no tengo cierta cercanía. Y eso me lleva a meditar que pues ese lugar preparado es sencillo de ganar, pero al mismo tiempo es complejo. Así es. Hija mía, ve al que tienes a tu lado, al que pasa a tu lado, ve sus necesidades, ten caridad, trata a tus hermanos, no seas ciega, sé generosa y sé empática. Muchas veces tenemos a un enfermo y hay que llevarle, pues, ya sea medicina o algún alimento, ver por ella, pedir a Dios por ella. Eso me dice Dios, que vea por ella de una forma o de otra. Gracias. Muy bien. Pues Dios nos está pidiendo muchas cosas, ¿verdad? Y creo que al final, en este mundo tan individualista, nos ayuda a ver al hermano, ¿no? A no solo responder a mi necesidad, a mis tiempos, a mi proceso, a mi ritmo, a mí, ¿no? Sino el poder saber que el día de mañana que nos encontremos con él, pues tal vez nos va a preguntar, ¿dónde está mi hermano? Y yo pienso que este pasaje es interesante porque es un pasaje del juicio final y nos habla de las obras de misericordia, ¿no? Pues creo que al atardecer de la vida nos examinarán en el amor, dice San Agustín, ¿no? O sea, al final creo que es importante ver, pues, ¿dónde está María? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde está mi hermano? Y cómo lo trato yo y cómo me acerco yo. Y como decía Pili Pilar Ruiz, dice su nombre en el contacto, no solo con el que me cae bien, ¿no?
que también hay otra frase que me hacía eco, el de si solo amo a los que me aman, ¿qué hago de extraordinario? ¿Qué recompensa tendré? ¿No? Entonces, ese llamado que también nos hace Jesús, amar al que tal vez me está significando como una piedra en el zapato o como una incomodidad o como una exigencia, y poder decir, quiero amar, quiero estar en ese lugar de la nobleza de mis deseos del corazón, ¿no? De regresar a ese llamado al servicio que algún día me hizo el Señor y volver a Él. Entonces, después de que ya respondimos, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? Vamos a ir a la oratio, que es ¿qué le respondo a Dios después de escuchar este texto? Y aquí es el momento de la oración, de responder a Dios, de entrar en ese diálogo. Y tal vez alguna le genera deseos de alabar o de pedir perdón o de interceder. Entonces, las que se sientan cómodas pueden abrir el micrófono y compartirnos, pues, qué le responden a Dios después de haber escuchado este texto. Jesús, yo te quiero pedir por cada una de nosotras que un día dejándolo todo te hemos seguido con la ilusión de amar y servir, con la ilusión de darte a conocer a los hombres, con la ilusión de poder transmitir tu misericordia, tu amor. Tú sabes que no es fácil mantenerse en ese nivel de entrega que a veces queremos, pero la vida nos ha golpeado, nos encerramos, nos enojamos. Hay circunstancias difíciles, hay circunstancias a veces más fáciles. Al inicio tal vez parecía más romántico y hoy nos damos cuenta del cansancio, del fastidio que a veces genera tantos años en algún servicio. Te pedimos, Señor, que nos renueves desde el fondo de nuestro corazón. Y te pedimos también por esos hermanos nuestros más pequeños, necesitados, que están esperando nuestra respuesta, que están esperando nuestro servicio, que están esperando que tú les respondas, que tú te presentes, que tú les cuides. Te pedimos por ellos, por todos esos que has querido poner en nuestro camino, para que nunca les falte en tu providencia nada de lo que necesitan, ni espiritual ni materialmente. Te pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de la oratio viene la contemplatio. ¿Qué es la contemplación? En esta parte de la lección es un elevar el alma a Dios y un darnos cuenta de su presencia. ¿Qué genera en mi corazón este momento? Tal vez para una genera un deseo de renovarse, de entregarse, de amar. Pero tal vez para alguna esté generando como rebeldía interior, decir, no quiero, o sea, ya no quiero, estoy cansada, estoy fastidiada, no quiero. Bueno, vamos a agradecerle al Señor que nos revele cómo está nuestro corazón después de esta oración. ¿Y por qué? Porque a veces la oración nos da luz en nuestras rebeldías, en nuestras mentiras, y a veces nos anima, y otras veces simplemente pues nos abraza, nos acaricia, nos consuela. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué genera en mi corazón este momento? Esta parte ya es más personal, entonces no necesitan compartir. Sin embargo, si alguna quiere compartir, puede abrir el micrófono. Finalmente, después de la contemplación, está el actio, que es la acción. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Llevar la palabra de Dios y el fruto sembrado en esta oración para la vida. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios por las gracias recibidas? Y aquí es el momento no solo de qué me dice Dios, que para varias fue una petición, lo que Dios les hizo, sino qué le puedo ofrecer yo a Él. Y aquí les invito a que piensen en cosas muy concretas. No me gustó mucho lo que dijo la hermana de sentirse invitada a que si hay alguna enferma en casa o que ella puede ayudar. Algo así de concreto. ¿Cómo vamos a dejar que esto que vimos con la inteligencia llegue a la voluntad?
y de verdad dejemos que la palabra de Dios nos transforme. Vamos a agradecerle al Señor este momento de oración comunitaria. Sé que es un poco complejo porque lo virtual no permite tanto ese compartir, ¿no? Las veo y me encanta poder verlas, que están varias como en comunidad y algunas solas, pero bueno, la verdad me hubiera encantado que fuera presencial y yo creo que a todas nos hubiera gustado más presencial, pero juntarnos a todas sería más difícil. Y antes de terminar este retiro, yo quisiera que cada una en una palabra o en una frase pudiera decirnos qué significó este retiro, qué luz, qué gracia, qué idea, con qué se quedan de aquí. Y ahí sí, ojalá que puedan todas participar. Sí, si alguna prefiere no hablar, pues, no lo escriban en el chat porque yo no puedo verlo, pero sí díganme, me gustaría mucho escucharla a cada una. En una palabra, en una frase, ¿con qué te quedas? Practicar la caridad. Gracias. Señor, quiero encontrarte a ti y porque confío en ti. Enséñanos, Señor, a buscar. Hay mucho por hacer y por perfeccionar. Yo me quedo recordando la promesa que Jesús hizo de estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y el reto es descubrirlo en mis hermanos. Hacer siempre su voluntad. Mi sitio seguro es con Jesús, en Jesús y con María, y en ellos poder darme a los demás. Bien, no encuentro la forma de expresarlo, pero me llamó mucho la atención esa partecita donde la Virgen María dice, hagan lo que Él les diga, esa confianza y esa seguridad. Bueno, yo me quedo con la frase, con la del retiro, ¿dónde estoy? Y pues eso a crecer, amar, y pues, ¿verdad? También estoy en el lugar donde Dios quiere. Bueno, Bien. Yo le pido la gracia al Señor para que me ayude a descubrir su presencia amorosa en cada uno de mis hermanos. Que me llamó mucho la atención la frase que decía, lo que hiciste en el más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces es volver a retomar esto. Que me llamó mucho la atención la frase que decía, lo que hiciste en el más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces es volver a retomar esto. Para mí ha significado un tiempo de gratitud. Inicialmente no me iba a poder conectar, pero a raíz de una recaída de salud, entonces he tenido el tiempo y el lugar adecuado para poderlo vivir y poder compartir. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ahí las hermanas. Yo me quedo agradecida con Dios por este retiro y también con el compromiso de buscar hacer la voluntad de Dios. Gracias. ¿Alguien más? Yo también agradecida y pues muchas ganas de trabajar por el prójimo por amor a Dios. Gracias. Y quería invitarlas a hacer un examen de conciencia, ¿no? A decir, bueno, parte de dónde estoy, ojalá que todas estemos en esa vida de gracia, en ese decir,
o santa o fracasada, ¿no? Ya dejé todo, ahora hay que dárselo todo, ¿no? Porque decía Santa Teresa, ay de mí que dejándolo todo afuera me traje a mí misma. Entonces, creo que si Dios sale a caminar y va a nuestro encuentro, que nos encuentre. Que nos encuentre no escondidas, no fuera de su voluntad, no rebeldes, sino que nos encuentre en todo amando y sirviendo, ¿no? Que nos encuentre cuando le damos de beber al sediento, cuando le damos de comer al hambriento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cada una sabrá, pero ojalá. Y si en algo encuentras que estás fuera, pues sí te invito al sacramento de la reconciliación. A no ser como Adán y Eva que terminaron incluso culpando a Dios, ¿no? Es que la mujer que tú me diste me ofreció, ¿no? Entonces decir, no vamos a terminar como Adán y Eva, sino como el hijo pródigo. A pesar de todo lo que pudiéramos haber hecho o deshecho en nuestra vida, volvamos a nosotras mismas para reencontrarnos con el Padre. Bueno, pues te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos en este retiro. Gracias por permitir coincidir aquí, que aunque no nos podemos ver presencialmente, nos reúnes virtualmente para romper barreras, fronteras, limitaciones y poder en este encuentro de diferentes comunidades poder encontrarnos contigo y al final con nosotras mismas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.